Buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte del tabernáculo. Ya no sé cuántas enseñanzas vayamos a hacer de esta serie del tabernáculo, que son muy importantes, ¿no? Y son importantes a ver, siempre procuro, bueno, la intención es que sean relevantes. Es importante porque es el fundamento. Ese es el tema, el nombre de la enseñanza de hoy, el fundamento. Y es que debemos nosotros establecer un buen fundamento, y ese fundamento, bueno, vamos a ver lo que la palabra misma nos dice, qué es ese fundamento, y ojalá podamos entender por qué la relevancia de ese fundamento, y no solamente eso, sino la relevancia que tiene hoy ese fundamento, que necesitamos de verdad establecerlo si es que no lo tenemos, establecer con mucha claridad ese fundamento, sostenernos en él. Amén, vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, Señor, clamamos a ti en esta hora, oh Dios, dependiendo completamente de tu gran misericordia, esa misericordia que has tenido para con nosotros, mostrándonos, enviando a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solamente que Él vino y en obediencia completó la tarea que tú le encomendaste, sino que aparte de eso nos enviaste luego al Espíritu Santo para que Él nos enseñara, para que Él nos diera entendimiento de la palabra, de las palabras que salieron de la boca de Jesús, de las palabras que luego tú mismo, por ese mismo Espíritu, le dictaste a tus siervos que escribieron el Nuevo Testamento. Señor, oramos porque necesitamos tu gracia, tu misericordia, el entendimiento, la sabiduría que proviene de ti. Y para que las palabras, Señor, que broten de mis labios sea palabra que proceda de tu boca, no de mi corazón, no de mi propia mente, Señor. Oro para que de verdad en esta hora, Señor, mi vieja naturaleza, el viejo hombre, esté muerto juntamente con Jesús, Señor, allá en la cruz, sepultado juntamente con Él, y bueno, resucitado a nueva vida, Señor, pero que tu Espíritu Santo sea quien hable, Dios mío, que nos hable esa palabra de edificación, de fortaleza, de ánimo, de sabiduría y conocimiento. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, del fundamento. Voy a comenzar leyendo en la Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 11, dice. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el tema central. Pero vamos a mirar por qué la palabra, o sea, cómo la palabra anticipa todo esto, lo dice previamente y lo dijo por siglos. El Señor estaba advirtiendo a un pueblo que había un fundamento que iba y eventualmente iba a ser puesto, y que ese fundamento nunca iba a ser removido, es un fundamento inamovible. Y el Señor empieza a hablarlo desde el principio, aún allá en Génesis, se lo advirtió el Señor y es importante que entendamos esto. Cuando el Señor habló allí, eso se lo dijo fue a la serpiente, ni siquiera se lo dijo ni a la mujer ni a Adán. Se lo dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y hablando de la simiente de la mujer, dijo, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá la cabeza. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de ese fundamento y por qué lo necesitamos. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes,
para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Wow. Ahora mismo que estoy leyendo hay cosas que vale la pena mencionarlas de todas maneras. Bueno, comienza diciendo que tomar un dinero, una ofrenda, pero esa ofrenda es como un rescate. A todo varón mayor de 20 años tenía que dar medio ciclo de plata. Es una medida que dice allí conforme a la medida del santuario. Entonces cada varón mayor de 20 años debía dar ese medio ciclo. Ese era un precio de redención, de rescate. Rescate porque recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor había visitado a Egipto esa noche, antes de la salida del pueblo de Israel, hubo una visitación allí, una visitación de muerte, podríamos llamarle así, porque en toda casa murieron los primogénitos, excepto aquellas donde estuvieran marcadas por la sangre del cordero. Ahí vamos hablando de razones por las que se establece un fundamento. Esa sangre era la evidencia o la prueba de que quienes estaban allí en ese lugar, en ese techo de la casa donde estaba marcada con sangre, eran pueblo que estaban bajo pacto con el Señor, que lo reconocían a Él como su Dios. Pero dice también algo allí importantísimo que nosotros debemos considerar sobre todo en estos tiempos de tantas luchas sociales, de clase social, luchas de raza, de nacionalidades, de conflictos étnicos. Dice allí algo bien importante. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. O sea, la redención de cada persona, sin importar si era rico o pobre, era el mismo valor. O sea, aquí está diciendo algo bien importante. O sea, intrínsecamente todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Ya otras diferencias vienen por diferentes razones y la principal de ellas, la que hace la mayor diferencia en cuanto a la relación con Dios es la fe. Y allí lo dice claramente la palabra, porque dice la palabra que Abraham fue considerado amigo de Dios porque creyó. Y porque creyó eso le fue contado por justicia. Bueno, el asunto es que el Señor ordena que a cada persona, a cada varón mayor de 20 años, debe pagar medio ciclo, debe una moneda de plata que debía traer, vuelvo y repito, como una recompensa por su vida, ¿cuál es la palabra ahí correcta? Es el dinero por el rescate, es el dinero que tiene que pagar por el rescate que él recibió, por la redención que recibió, porque fue redimido, no murió. Entonces este es el precio de la redención. Dice el Éxodo 38, 25, 27, que es parte ya importantísima cuando empezamos a tratar este tema ya en sí del fundamento, dice: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Varias cosas bien importantes. Hay una que vale la pena señalar en esta hora por varias razones. Número uno, porque hay personas que de pronto están pasando algunas dificultades, pero aquí hay una palabra que nos muestra la grandeza, la misericordia, el gran poder de nuestro Dios.
Y por otro lado, porque pues como creyentes de verdad debemos prepararnos, y precisamente es probablemente la razón principal para estar dando estas enseñanzas, para que estemos preparados. Y la forma de estar preparados es, bueno, más que un conocimiento intelectual, es el conocimiento en nuestro ser, conocimiento, es el fundirse esa palabra en nuestro ser y hacerse no parte de nuestras vidas, sino nuestra vida entera, que esa palabra sea la que rija nuestras vidas. Más algo que tiene que ocurrir, esto no es opcional, algo que tiene que ocurrir es que nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra manera por decirlo así, de computar las cosas, tiene que ser transformado para que tengamos la mente de Cristo, para que razonemos conforme a Cristo, por su Espíritu Santo. Entonces dice allí que hubieron, ojo, 603.550 varones mayores de 20 años, haciéndole un estimado a la cantidad entonces de personas, a la cantidad total de personas que salieron de Egipto. Se calcula más o menos entre 2,5 millones, 3 millones de personas. Eso es muchísima gente. Al final del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, Dios empieza a hacer un recuento. Se lo hace a Moisés, y pues se lo está haciendo indirectamente a todo el pueblo de Israel, recordándoles que pasaron por el desierto, y estamos hablando, como les digo, de un número cercano a los 3 millones de personas. Y cómo el Señor durante todo ese tiempo, por 40 años, los sostuvo. No se les acabaron los zapatos, no se les dañaron los vestidos, no se envejecieron. Cuando tuvieron hambre, el Señor les dio pan del cielo, maná, les dio carne. Cuando tuvieron sed, les dio agua. Los protegió durante el día con una nube, y en la noche les proporcionó la nube de fuego. Entonces es importante que tengamos todo esto en cuenta, pero que es algo que tiene que estar muy metido, tiene que ser, a ver, yo diría como parte de nuestro ADN. Tiene que serlo. Que para que nosotros tengamos esa certeza, si somos hijos de Dios, debe estar escrito en nuestro ADN que nuestro Dios todo lo puede. Eso no quiere decir que no vamos a pasar vicisitudes, por supuesto que sí. A veces yo he puesto como ilustración a los jóvenes hebreos, como ellos no fueron librados del horno de fuego. Sí fueron librados de la muerte, fueron librados de sufrimiento. Pero aún en el sufrimiento el Señor nos libra y nos da la gracia, la habilidad para soportarlo todo en su nombre, como vemos en el caso, por ejemplo, de Esteban, cuando lo apedrearon. O sea, el dolor físico no lo aterró, no lo hizo recantar su fe. Bueno, continuando, dice que hubo, de lo que se recogieron 100 talentos de plata. Allí mismo empieza ya a establecer la razón o el uso que se le dio a esos 100 talentos, dice, para fundir las basas del santuario, o sea, el fundamento. Y de eso es de lo que estamos hablando, fundamento, base. Las bases sobre las cuales se va a edificar. Los cimientos, el cimiento de ese santuario que se va a construir en el desierto. Las bases sobre las cuales se edificó el tabernáculo fueron hechas con el precio pagado como rescate, como redención por cada uno de los hijos de Israel que fue librado de la muerte en Egipto. Es decir, que para construir ese lugar de habitación de Dios, ese lugar de la presencia de Dios en el desierto, el lugar donde Dios se iba a manifestar con los hombres, donde el hombre iba a tener comunión con Dios, el fundamento, el cimiento de esa edificación fue el precio que pagaron los hijos de Israel como rescate por sus vidas. Cada una de estas bases dice allí que era de un talento, equivalen a unos 34 kilos de peso. Cada uno de esas planchas, de esas placas de plata, iba a ser usada para sostener las tablas, esas tablas que iban a conformar las paredes del tabernáculo. Y entonces esas planchas, esas placas de plata, se iban a poner sobre la arena. Si no hubieran esas placas, pues obvio, las planchas se iban a hundir
Esas planchas, perdón, las tablas que conformaban las paredes del tabernáculo, pues se iban a hundir en la arena. Pero aparte de eso, pues tenían la ventaja de que se podían desmontar fácilmente y ayudaban a la movilidad del tabernáculo. El énfasis aquí es en la redención, porque se está haciendo uso de la plata que fue pagada como precio de redención, lo que se usó para esas planchas, para esas placas, esas bases que sostienen el tabernáculo. Es importante, hay una parte importante aquí porque, repito, si se ponen sobre la arena, pues entonces esas tablas, esas paredes del tabernáculo, pues no se van a sostener, se van a hundir en la arena. Y hay un texto que vale la pena tenerlo aquí en cuenta, precisamente porque el Señor nos da claridad, nos habla, para que nosotros lo tengamos en cuenta sobre qué nosotros estamos edificando, porque hay mucha gente que su fe no la está basando en el fundamento esencial, porque pues conocen, oyen la palabra, pero no se han arrepentido, no han buscado la redención, no han creído en ella. Mucha gente intelectualmente puede hablar de Jesús, pero no reconocen la necesidad de esa redención y no reconocen que fue su sangre allá en la cruz del Calvario la que pagó por nuestros pecados y que sin esa sangre, sin esa redención, no hay un cimiento para edificar la casa del Señor. Entonces dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No, aquí estamos hablando de la edificación temporal que Dios pidió que fuera hecha para Él tener comunión con los hombres, allí en el desierto. Y repito, si se ponen las solas tablas ahí en la arena, pues hombre, ahí lo acabamos de leer, si vienen lluvias, vienen vientos, van a tumbar eso, pensando que no se va a poder sostener en la arena. Tendría que tener, ser hundida en la arena por mucho y entre otras cosas la madera se daña en esa condición. Entonces el Señor les pone un fundamento. El fundamento son esas planchas, esas placas de plata, cada una con un peso, como lo dije, de 34 kilogramos. Sin fundamento apropiado, las tablas del tabernáculo se hundirían en las arenas del desierto. Y Dios determinó que la base, el fundamento sobre el cual se erigirían esas tablas, sobre las cuales se establecerían, se pararían, pues, serían unas placas, esas placas o planchas de plata, cada una de un talento, para que esas tablas no se hundieran en la arena. Y fíjense, Dios va estableciendo un fundamento. Cuando nosotros miramos allá el Antiguo Testamento, bueno, hay que mirarlo. O sea, lo he hablado antes, lo repito, porque es que se está dando un asedio muy terrible contra la verdad del Evangelio, contra la verdad de Cristo, contra el cristianismo. Por todos lados se está siendo atacada y de una forma muy sutil, haciéndole creer a la gente que se está siguiendo las verdaderas enseñanzas del Señor. La verdadera enseñanza del Señor es la que está en la palabra, eso no hay que añadirle mucho. Es que es más, no hay que añadirle. La misma palabra se explica ella misma, nos da a entender, pero estamos estableciendo un fundamento. ¿Cuál es el fundamento para la enseñanza que estamos dando hoy? El fundamento lo estamos viendo ahí en el Antiguo Testamento, de cómo Dios manda hacer una edificación donde Él va a tener comunión con los hombres, donde los hombres pueden acercarse a Él, porque les había dado primero la ley, y la ley, pues, ¿qué hace la ley? La ley sencillamente lo que hace es condenar al hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre no puede cumplir con ella. Por muy justo que el hombre se crea, hay mucho hombre vanidoso, mucho hombre orgulloso hoy, todavía pretende creer que la salvación va a ser por medio de las obras, y no lo es. No hay ninguno que cumpla la ley en su totalidad. El que viola un solo punto de la ley se hace culpable de todo, y eso quiere decir que la sentencia es la muerte. Entonces la única forma de nosotros
Fíjense, por eso ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Les da el tabernáculo para tener comunión con Él, pero hay un fundamento. Y ese fundamento es la redención. Que en el caso allá del tabernáculo en el desierto, esa redención fue la plata que cada uno tenía que traer a los sacerdotes para que ellos la usaran para hacer el fundamento, la base sobre la cual se establecían esas tablas. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, todavía Dios quiere una casa. Ahora esa casa, vuelvo y repito, esa era solamente, conforme a la palabra, un modelo de lo real, de lo auténtico. Todas esas cosas, dice la palabra, ¿cuáles cosas? Las que fueron escritas allá, las que Dios habló por medio de los profetas a nuestros padres. Todas esas cosas, dice, son sombra y figura. No podemos llegar y borrarlas porque la palabra de Dios dice bien claro que todo es inspiración, que toda la palabra ha sido inspirada y que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para confrontarnos. Eso no es lo mismo que decir que estamos bajo la ley, no es lo mismo. Allá era una casa y esa casa fue dada por razón de que no iban a poder cumplir con la ley. Si el hombre pudiera cumplir con la ley, pues entonces iba a ser siempre la habitación de Dios. Pero como no podía, entonces Dios estableció un lugar donde el hombre pueda venir a traer un sustituto. Alguien que tome su lugar y muera por él. Bueno, entonces por eso cuando Juan introduce y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para esa nación, para Israel, pues era muy fácil entender lo que Juan estaba diciendo. Sin embargo, lo rechazaron. Ojo, eso no es para que nosotros, como se tuvo por costumbre mucho tiempo, discriminemos contra el pueblo de Israel, no. La palabra sí dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero que gracias a que ellos no le recibieron, entonces nosotros ahora somos parte de esa heredad. Porque es la sabiduría de Dios como Él obra todas las cosas. Entonces dice en Hebreos capítulo 3, versículo 6, porque estamos hablando pues de la casa, del lugar de morada de nuestro Dios. Hablamos ya de una edificación temporal en el desierto, luego viene el templo, pero sigue siendo algo hecho por manos humanas. Y todo sigue siendo todavía figura y sombra de lo legítimo, de lo celestial, de lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Una casa espiritual. Y entonces dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, la casa espiritual también tiene su fundamento. Dice, ahora sí Hebreos 3, 6, dice, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El fundamento sigue siendo el mismo. ¿La plata? No. El precio de la redención. Ese es el fundamento sobre el cual se edifica la casa. La redención. Jesús dice en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ojo, leo ahora Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Hay dos cosas importantes. Dios mismo ya desde la antigüedad está hablando y por eso tenemos que aprender a descubrir a Cristo en todas las escrituras. No sé cuántas veces lo voy a repetir en mis enseñanzas, pero ahí está el caso cuando Jesús dice que iba camino en Maús y se encontró con dos de los que fueron sus discípulos y no lo reconocieron, pero él les empezó a hablar, dice que comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les habló todo lo que las escrituras decían de él. Y eso es lo que estamos hablando aquí, cosas que las escrituras dicen de él. Cuando estamos hablando de un tabernáculo, esas son cosas que las escrituras dicen de Cristo. Cuando estamos hablando del fundamento, de esas basas de plata, de esas planchas o placas de placa, estamos hablando de Jesucristo. La plata habla de redención.
¿Y cómo nosotros somos redimidos? Por la sangre. Jesús lo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ya no es el pacto que requería esa edificación en el desierto, ni es el pacto que requería ese templo que fue construido allá en Jerusalén. Esto es un nuevo pacto, dice. Y esa sangre es derramada para remisión de los pecados. Repito lo que dice Isaías, porque es un texto bien precioso. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. Piedra probada, angular. La piedra angular, y todo el mundo, bueno, en filosofía se habla mucho acerca de la piedra angular y andan buscando por ahí. Resulta que pues gracias a Dios yo la encontré, o él me encontró a mí. La piedra angular. Y fue desechada, y todavía es desechada por los sabios. Pero esa piedra me pertenece. Esa piedra me compró a mí, preciosa, de cimiento estable. Esa roca es inamovible. Y importante tener todo eso en cuenta, porque en la otra enseñanza que viene más adelante, ya es otro tema, pero habla acerca de lo inamovible de las enseñanzas del Señor. Vuelvo y repito, no estamos bajo la ley, somos libres de la ley, pero tenemos la ley del Espíritu en nosotros, y esa ley pues demanda, digamos, cierta justicia, la justicia que nos da Cristo mismo. Esa palabra nos enseña, Dios nos la dejó ahí para hacernos la vida más difícil. A veces de verdad nos cuesta mucho trabajo entenderlo y pasamos dificultades, pero es principalmente porque no nos metemos con el Señor, porque no comprendemos la palabra, porque no le clamamos a Él para que nos dé el entendimiento. Y que si nosotros no removiéramos esos principios, la vida sería muy diferente. Pero los vamos removiendo. Y los vamos ajustando a conveniencia. Por ahí dice, de cimiento estable. Él no varía con los tiempos. Lo que pasa es que hay unas etapas, por decirlo de esa manera, unas etapas del reino. Y un momento, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahorita, hay un momento que en el reino se requiere un tabernáculo, es una carpa, es una tienda, algo que los hombres pueden ver, pero ahora estamos hablando de una casa espiritual, y es una casa que como es espiritual, entonces no es algo que sea tangible, algo que nuestros sentidos lo puedan entender claramente. Sí hay una parte visible y clara, pero la verdadera iglesia es un asunto puramente espiritual. Dice 1 Pedro, capítulo 2, 4, 6. Ojo, estamos hablando del fundamento. Entonces dice Pedro, acercándonos a Él. ¿De quién está hablando? Jesús. Ojo, escuchen muy bien esto, sobre todo pues algunas personas que no han entendido esta situación de lo del Papa. Cuando Jesús, del papado, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, aquí está Pedro aclarando el asunto para que no malinterpretemos las palabras del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ya también nosotros somos piedras vivas, pero el fundamento, la piedra angular, como dice allí antes, el fundamento de esa piedra que es un fundamento que es de cimiento estable, es el Jesús. Nosotros somos piedras en la casa, sí. Dice, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí en esta parte de ser edificados como casa espiritual, es importante que lo entendamos claramente, ¿sí?
Estamos hablando, por ejemplo, allí de unas basas, de unas piezas, unas placas en plata. Esas basas sin plata, pues eso no, o sea, no tendría sentido llegar y hacer un gasto de esos para no edificar nada. No, se hace es porque se va a edificar algo sobre ellas, se va a hacer uso de ellas. Pero lo que yo quiero señalar es aquí, que ahí dice bien claro, sed edificados como casa espiritual. Ahí no está diciendo ser edificados como ladrillo, como piedra, no, es ser edificados como casa espiritual. Y la casa de la que estamos hablando requiere muchas piedras vivas. Esas piedras vivas, dice, vosotros también como piedras vivas, nosotros ser edificados como casa espiritual. ¿Por qué estoy enfatizando esa palabra? Porque en esta hora tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y qué pena, muy ricas las reuniones, muy alegres, muy bonitas cuando nos reunimos allá en las congregaciones denominacionales, en la religión organizada, por decirlo de esa manera, todo es muy bonito, el entorno, pero ese es todo el entorno. Eso no es la casa espiritual, la casa espiritual es mucho más grande que el entorno ese pequeño de la denominación. Es más, ni siquiera la denominación estaba dentro de los planes del Señor. Está la iglesia, su casa. ¿Quién es su iglesia, su casa? Bueno, primero dice, los que han puesto su confianza en los que le han recibido, dice, ¿quiénes son la casa espiritual? Pues los que somos piedras vivas. ¿Quiénes somos piedras vivas? Los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Aquellos en los que su espíritu mora en nosotros. ¿Cuál es la iglesia? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Claro, no es por allá cada uno un grupito aparte, no, ese no es el concepto. Cuando nosotros miramos en la Biblia, no encontramos ese tipo de conceptos, no encontramos como que en cada barrio o en cada ciudad había varias iglesias, la de Pedro, no era como que había una iglesia de Pedro en la ciudad de Kingston, Jamaica, o una en Londres, la iglesia de Pedro en Jamaica, perdón, en Londres, y la iglesia de Pedro en Nueva York, y también estaba en las mismas ciudades la iglesia de Pablo. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no hay ese modelo. El modelo es una iglesia por ciudad, por polis. La palabra es polis, de donde viene metrópolis. Una casa en cada ciudad, una iglesia. ¿Conformada por quiénes? Por todos estos que son piedras vivas. Y necesitamos, el fundamento es el mismo. ¿El fundamento cuál es? La redención. ¿Y cuál es la redención en nuestro caso? La sangre. Él mismo lo dijo, lo leímos hace un ratico. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Dice, acercándoos a él, piedra viva, recuerden, lo está diciendo Pedro, él está admitiendo quién es la verdadera piedra viva. No está diciendo yo, Pedro, soy la piedra viva, sino está diciendo él. Pedro no está diciendo acérquense a mí, está diciendo acérquense a él. ¿Y él es quién? Jesús. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Para que se acaben las pretensiones de muchos. Ahí está la claridad bien, o sea, está bien nítido lo que el Señor requiere. O sea, no se trata de que cada uno de nosotros se acerque con su propia justicia y diga yo estoy cumpliendo, yo estoy obedeciendo la ley. No, aquí dice es por medio de Jesucristo. Así que todos los esfuerzos que pueda hacer cada uno para ganarse el favor de Dios son en vano. Porque
de la única manera que son aceptables a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es bien importante, y esto lo voy a estar repitiendo en cada enseñanza, y lo digo porque es que el enfoque de la Biblia, el enfoque de la palabra, es una persona, y es Jesucristo. Es Jesús. De principio al fin, el Padre nos está señalando, nos está queriendo mostrar al Hijo, nos está queriendo expresar al Hijo y está queriendo que nosotros seamos la expresión del Hijo. Así que aquellos lugares donde está predicando que la liberación, otros predican que la sanidad, otros la prosperidad, otros la santidad y un montón de cosas. Y algunas suenan muy bonitas y yo lo de santidad suena hermosísimo. Pero es que no es la santidad, es Cristo, porque en Él están todas estas cosas contenidas. En Cristo está la sanidad, en Cristo está la santidad, si Él quiere prosperar, pero sobre todo está algo que es más importante que la misma prosperidad, es el contentamiento, es la bendición constante, es la paz, es el gozo. Yo no voy a decir, sí hay alegría, pero lo que hay es gozo. Aún en medio de las tormentas hay gozo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Ahí no está hablando Pedro de sí mismo, está hablando de la única piedra escogida y preciosa. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A qué es lo que debemos nosotros estar diciéndole al mundo y aún a la misma iglesia, a los hermanos? Eso, que hay una piedra angular que es escogida y es preciosa, y que el que crea en esa piedra no va a ser avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Jesús. Porque entre otras cosas, y esto también es importante repetirlo todo el tiempo, porque ese es el enfoque de todas maneras del Padre, no tiene por qué dejar de ser el enfoque de nosotros. Él se propuso reunir todas las cosas en su Hijo, y todas las cosas quiere decir también todo creyente. No importa si está en la congregación de allá o en la de allá, en la del norte, en la del sur, del este o del oeste. Él se propuso que todos fuera reunido en su Hijo, mucho más la iglesia. Así que esas paredes que fueron levantadas por razón de las denominaciones, déjenme decirles que esas paredes no están fundamentadas sobre el precio de la redención, no, señor. Para eso no fue que murió Cristo. Él no murió para que Pablo dirigiera, fundara una iglesia, no murió para que Pedro iniciara también otro movimiento, no. Todos ellos fueron llamados a proclamar el mismo mensaje, no a cambiarlo. Incluía sí, incluía sí, provisión, sí, incluía santidad, sí, lo incluye. Es que piénsenlo un momentico, piénsenlo solamente con sentido común, si es que de pronto no falta el Espíritu Santo. Si Él está en mí, ¿qué es lo que va a estar siendo manifestado? Pues la santidad de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que dice por allí? Ayer lo leíamos. Sacrificios, ¿cómo es que son los sacrificios que acepta el Señor? En Cristo. No es mi bondad, no es mi justicia, es la justicia de Cristo. Dice Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quién es? Aquella multitud de gente que estaban allí. Y dice que hubo tristeza un momento porque no había quien abriera el libro. Entonces después aquella multitud está cantando y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Dice, porque fuiste inmolado. Ahora dice que Él fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje
y lengua y pueblo y nación. Y voy a enfatizar eso y es importante porque ya les digo, hay unos ataques constantes sobre nuestra fe y es con mucho engaño y mucha mentira, pero de una forma también muy sutil, a veces muy socarrada también y muy eh, matoneadora, digámoslo así, porque es que es una persistencia, una insistencia y también como a mansalva, en el sentido que se vienen a montón y quieren forzar y atacan y sobre todo atacan tratando de subvertir el valor de la genuinidad de la palabra que tenemos en nuestras manos. Allí dice bien claro, allí no está diciendo con tu sangre has redimido al pueblo judío solamente, no lo dice así. Con tu sangre nos has redimido a los que somos de las dos casas de Israel. No lo dice así. Con tu sangre nos has redimido para Dios a los que solamente hablamos hebreo y entendemos la lengua de Israel. No lo dice así. Y no estoy poniendo, no estoy menospreciando para que no acuse nadie de ser antisemita. Por el contrario. Gracias a Dios he conocido buenos hermanos en Cristo de origen judío, incluso de apellido sacerdotal, joven. Hay muchos parlanchines hay por ahí y se ponen sus flecos y sus cosas, pero como dice la palabra, que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ojo con eso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y gracias a Dios porque ese libro pudo ser abierto, entonces hay cosas que están siendo, por decir, sí, realmente manifestadas hoy. Y los ojos se están quitando de nosotros toda venda. Y el Señor está permitiendo que entendamos muchas cosas. Porque el Señor sí le había dicho a Daniel, no son para ti, son para la gente de entonces, son para el final. Estas cosas eran para que fueran entendidas al final de los tiempos. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga, esas cosas las enfatizo y ojalá penetren bien, sobre todo sean escritas allá en su ser interior, en su espíritu. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Pues el haber sido desobedientes a la ley, el no haberla cumplido. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerden que estamos hablando de un fundamento. Entonces, el fundamento lo vimos allá en el Antiguo Testamento, el fundamento era el precio que se pagó por la redención. Aquí el fundamento sigue siendo el precio que se pagó por la redención, pero aquí ya no es una pieza de metal. Pues valía, sí valía, 34 kilos de plata valían en ese entonces mucho más de lo que valen hoy, porque por un lado la plata pues no abundaba tanto, y por otro lado porque no había mucho quien la trabajara como lo hay hoy en día. Entonces era valiosísimo, pero la sangre del cordero tiene un valor infinitamente superior a la de esas placas de plata. El perdón de pecados, dice primera Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Y en primera Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ojo lo que sigue ahí, la frase que sigue dice, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La vana manera de vivir. ¿Qué está queriendo decir con eso? O sea, está diciendo nuestros padres, la palabra constantemente nos está hablando de dejar el mundo,
Uno de los problemas de Israel es que salen de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, porque iban por el desierto y todavía estaban codiciando las cosas que habían dejado atrás, olvidándose cuál había sido el precio que habían tenido que pagar para poderlas poseer, que el precio fue su libertad. Vivían como esclavos. Entonces, el Señor mire, fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir. Entonces, si estamos verdaderamente en Cristo, lo que decía hace un ratico, el razonamiento tiene que ser otro. Nosotros tenemos que aprender. Bueno, yo creo que la palabra más correcta es rendirnos, por eso habla de muerte y por eso habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es lo que tenemos que? Bueno, tener a Cristo, para que el razonamiento sea el de Cristo, no el que recibimos del mundo, donde hay recuerdos, hay enseñanzas que nos dieron, experiencias y un montón de cosas que fueron formando nuestra manera de pensar y de razonar. El Señor dice, no, no, por eso habla de sacrificios. ¿En dónde? En Cristo. No es razonamiento, ese es el problema que hay en gran parte de la iglesia, es que todavía tratamos de comprender la palabra de Dios con la mente natural, con nuestro intelecto, y puede ser que algunos de nosotros sean muy inteligentes, pero eso no es lo que funciona aquí. Tiene que ser el Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa sangre. Por eso muchos han cantado a la sangre. Esa sangre que él vertió en la cruz. Yo recuerdo un campesinito por ahí en Fusa. El viejito cantaba. Esa sangre que él vertió en la cruz fue la causa de mi salvación. Cada gota que emanaba una mancha me quitaba y borraba el pecado de mi corazón. Ese es el efecto de la cruz, de la sangre. Y sin esa sangre no hay redención. Y sin redención no hay un fundamento para edificarle una morada al Señor. Juan capítulo 14 y 23 dice, respondió Jesús y le dijo, Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta parte es importante porque estamos hablando del lugar de habitación del Señor. Pero vuelvo y repito, esa habitación, esa casa, ese lugar de morada, no se puede edificar sin haber establecido el fundamento correcto. Y ese fundamento correcto es esa piedra angular. Y esa piedra angular es Cristo. Y el precio es la sangre que él derramó. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está. Porque ahí es donde viene el resto. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, y en su palabra incluye, esta es mi sangre. Sangre del nuevo pacto. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Casa espiritual. Romanos 8, 9, 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, si él mora, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, para que lo tengamos en cuenta. Sobre todo en estos tiempos que ya, como le he estado hablando, y por eso iniciamos estas enseñanzas, porque es que estamos en tiempos cruciales. Yo no voy a decir que la venida del Señor, bueno, sí está pronto, por supuesto, pero antes tienen que ocurrir unas cosas y Él lo advierte. Y cosas para las cuales tenemos que estar preparados.
Pues ojalá ellos tuvieran la razón, pero lamentablemente no es así. La palabra en ninguna parte dice, habla de un rapto de secreto, de un arrebatamiento, no lo hay, no dice allí nada así parecido. En cambio sí habla el mismo Jesús diciendo que después de los días de aquella tribulación, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y enviará a sus ángeles, dice, pero eso es después de la tribulación, a recoger a sus escogidos. Además dice también que todo ojo le verá y lamentarán las tribus de la tierra. Y acerca de Israel dice, y mirarán a aquel a quien traspasaron. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que no hay otro. La pueden decir Jesucristo. Efesios 2:20-22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, hay escuchen bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hechos 4:11-12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A propósito, ahora que cerramos con ese texto, y yo creo que lo voy a repetir todas las veces que pueda, por favor, que les quede bien claro. Este Jesús, Padre, le complació que nos llegara a ese nombre. Nosotros conocimos la salvación por medio de un nombre, el nombre de Jesús. Para los hebreos, y es el nombre con el que lo llamaban Yeshua. Pero les quiero recordar que nadie objetó que su nombre fuera escrito en hebreo, en griego, en latín y en arameo, en el letrero que le pusieron en la cruz. Nadie lo protestó, los discípulos no dijeron nada en contra de eso, y estaba escrito en latín y en griego. Y esas formas son las que nos han llegado a nosotros, que hay unos momentos en que hay cambios de usos de las palabras, como hoy lo hay, a mí me cuesta trabajo muchas veces aceptar esos cambios. Por ejemplo, la palabra en el inglés, por ejemplo, la palabra gay, el sentido original era una persona alegre, festiva. Hoy significa otra cosa. Y así muchas cosas, muchas palabras, se les va cambiando el sentido con el tiempo. Pero entonces allí lo único que cambió fue el uso de la I por la J. Pero sigue siendo igual, el significado es el mismo y son tan atrevidos. Es que, o sea, ellos ya entran en apostasía de verdad, que se atreven a insultar. Que porque ese nombre que él solo podía llevar un nombre, y entonces usan como referencia el de Yeshua. Pero pues si eso lo hubieran visto los mismos, ¿por qué protestaron los fariseos delante de Pilato? Porque él puso que era el rey de los judíos, pero no protestaron por el nombre, porque no era difícil que alguien más llevara ese mismo nombre, pero significa lo mismo. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 11-12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos.